Estamos en la coyuntura geopolítica más importante de El Salvador en los últimos 50 años. A esta coyuntura yo le he dado en llamar los intentos de colonización y secuestro de nuestra soberanía y de nuestra diáspora. De esos temas vamos a hablar, aparte de otros que se mezclan en este momento en el cual El Salvador, por un lado, trata de determinar una lógica política que le permita acceder al siglo XXI, y por el otro tenemos un juego geopolítico encabezado principalmente por los Estados Unidos. Estamos en el momento de la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? En este momento en El Salvador, ese derecho fundamental de la autodeterminación es lo que está jugándose no solo en El Salvador, sino que prácticamente en toda América Latina. Antes de eso vamos a tocar algunos temas. Vamos a decir en primer lugar que el partido político Arena, ese partido que cuando uno dice su nombre, viene a la mente los escuadrones de la muerte, vienen a la mente todas las represiones que llevaron a cabo en los años 80, ese partido político que está en un proceso de extinción como tal, hoy resulta ser amigo de los trabajadores. Estamos frente a una ideología cínica que pretende convertirse en hegemónica. Estamos en un encanallamiento de los partidos políticos. Arena, por un lado, ese partido que reprimió a los trabajadores, que impidió la organización sindical, que tiene en sus historias más oscuras una enorme cantidad de desaparecidos. Ese partido que privatizó la energía eléctrica, las pensiones, que dolarizó el país, ese partido que impulsó la flexibilización laboral para acabar con los sindicatos, hoy resulta que es un amigo de los trabajadores. Hoy resulta que se presenta como un amigo de las luchas sindicales. Y esto particularmente por una cosa. En la Asamblea Legislativa, los nuevos diputados se han dado a la tarea de terminar con la vieja costumbre de las plazas fantasmas. Eso lleva obviamente a que muchos trabajadores, y aquí estamos hablando de alrededor de 1.200 trabajadores que eran plazas fantasmas, pierdan su trabajo. Ahora, ese trabajo deberían haberlo perdido no solo por el hecho de que sus partidos o los partidos que los llevaron a la Asamblea Legislativa dejaron de estar dentro de ella, sino que estaban ocupando puestos vinculados directamente con un cargo político que al desaparecer obviamente también desaparece la figura ya sea de asesor o de, qué sé yo, de capatazo, de mandadero de los políticos que lo llevaron. Pues bien, esos trabajadores están impulsando una huelga de hambre y ahora resulta que Arena, con todo el cinismo posible, dice que es amigo de los trabajadores, dice que es amigo de las luchas sindicales. Estamos frente a un encanallamiento de los partidos políticos que han entrado en un proceso de extinción. Y eso se acompaña muy bien con el otro polo, digamos, la otra cara de la moneda de los partidos en extinción, que es el FMLN. El FMLN está resquebrajándose aún más. El FMLN, o lo poco que ha quedado del FMLN al interior de la Asamblea Legislativa, se ha dividido, se está dividiendo. Pero ¿qué es lo que está pasando al interior del FMLN? Está pasando algo que era del todo predecible. Un partido político que ha entrado en decadencia definitivamente termina dividiéndose aún más. Acá se está haciendo pedazos lo que ya estaba hecho pedazos. Acá, en el caso del FMLN, se está muriendo lo que ya estaba muerto. Entonces, tenemos a un partido político como Arena, con un discurso cínico de apoyo a los trabajadores, a esos trabajadores que ha reprimido, explotado y ha dejado en las condiciones más paupérrimas. Y por el otro, tenemos al partido que surgió con la bandera de la izquierda, pero que al perder el rumbo también pierde toda la aceptación en el pueblo. Y ese partido se está resquebrajando, se está despedazando. Pero como decía,
ya estaba hecho pedazos, ¿no? Nada más estamos viendo la firma del epitafio de ambos partidos políticos. Por el otro lado, quiero mencionar el hecho de que se presentó hace unos días una lista, la famosa lista Engel, donde se señalan algunos corruptos, ¿no? Lo interesante no es el nombre de quienes aparecen, lo interesante es quienes no aparecen en esa lista. Definitivamente esta lista ha sido redactada y presentada, ha sido hecha pública por intereses geopolíticos. Lo que más nos extrañó como salvadoreños, como digo, son las personas que no aparecen en esa lista. Y ese envía un mensaje muy interesante, ¿no? Evidentemente nosotros no podemos decir que al interior del actual gobierno surjan personas vinculadas con la corrupción. Sería ingenuo pensar que no hay actos de corrupción, pero tampoco van a ser los Estados Unidos o va a ser el Congreso de los Estados Unidos quienes van a dictar la agenda de trabajo, ¿sí? El problema de la corrupción tiene que ser resuelto por los salvadoreños. De hecho, todo el proceso de organización ciudadana que se ha dado y que ha tenido como resultado, en términos electorales, lo que hemos visto, Nayib Bukele en la presidencia y una mayoría absoluta de diputados y de alcaldes para el Partido Nuevas Ideas, ese grupo, esa cantidad de personas que han volcado sus simpatías hacia otras ilusiones, son quienes van a resolver el problema de la corrupción. Repito, obviamente ningún salvadoreño va a estar de acuerdo con actos de corrupción, pero ese listado presentado en el cual no figura ningún personero, ningún funcionario o exfuncionario del Partido Arena, deja muchas dudas, ¿no? Estamos, y lo diré en estos términos, estamos frente a una lista geopolítica que permite al Congreso de los Estados Unidos tener excusas para lanzar una serie de sanciones o pretender lanzar una serie de sanciones. Conviene recordar que además del derecho a la autodeterminación de los pueblos, también existe el derecho de los ciudadanos de fortalecer su poder. Y el derecho a la autodeterminación está supeditado al derecho que tienen los pueblos de consolidar o fortalecer su poder. En estos días escuchamos declaraciones del presidente de la subcomisión, así se llama, ¿no? Subcomisión del Hemisferio Occidental, un congresista de apellido Cires, que amenaza a El Salvador con una serie de sanciones por las medidas tomadas por la Asamblea Legislativa, particularmente por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general. Y acá, ¿cómo puede ser inconstitucional quitar a personas que llegaron al cargo de forma inconstitucional? Pero bien, este congresista de apellido Cires amenaza a El Salvador con una serie de sanciones. Y en unas declaraciones dice que no me preocupa lo que dice el presidente de El Salvador, tiene que tener mucho cuidado. O sea, un congresista en términos de lo que es la diplomacia, en términos de lo que es el protocolo internacional, un congresista no está a la par de un presidente de la República, no importa si estamos hablando de un país pequeño o estamos hablando de un país rico. Lo que estamos viendo a partir de las amenazas lanzadas por este congresista, lo que estamos viendo en El Salvador es una lucha geopolítica, y en esa lucha geopolítica resulta que El Salvador quiere ser un protagonista. Lo que estamos viendo en estos días, en ese enfrentamiento, en esas amenazas que se están lanzando, lo que estamos viendo es la expresión de al menos tres caras del poder: el poder destructivo, el poder productivo y el poder integrador. Ahora, para que los Estados Unidos lancen una amenaza, obviamente deben tener el arma de la amenaza. Y en este caso, el arma de la amenaza de los Estados Unidos es el dinero. Son los fondos que le da a los distintos países. Entonces, el arma de la amenaza de los Estados Unidos es el dinero. Pero resulta, como estamos hablando de distintos tipos de poder, resulta que hay otros países amigos que están interesados también en colaborar con El Salvador. Están interesados en financiar una serie de proyectos que van en beneficio de la población. Y en ese sentido, cuando surge
la propuesta de ayuda o el ofrecimiento de ayuda de parte de China y de Rusia, entre otros países, el arma usada por los Estados Unidos para amenazarnos pierde todo valor. Y entonces recurren perversamente al arma sustituta. ¿Y cuál es el arma sustituta que tienen los Estados Unidos? Es nuestra diáspora. Y acá empieza el chantaje. Y acá empieza una situación en la cual los Estados Unidos consideran a nuestros compatriotas como una especie de esclavos, ¿no? Ese es el poder destructivo en su máxima expresión. Resulta que con estas amenazas lo que quieren es secuestrar nuestra soberanía y secuestrar a nuestros compatriotas en el exterior, ¿no? Los compatriotas se convierten en los rehenes. La sumisión a los dictados de los Estados Unidos es el pago, pero eso no va a pasar. El Salvador está aprendiendo o debe defender la dignidad, ¿no? Estamos frente a un imperio que es moderno, pero que tiene temores coloniales. Pero nosotros debemos convertirnos en un país pequeño que tiene un gran valor también. No podemos permitir que nos amenacen o que secuestren nuestra soberanía y mucho menos que conviertan en rehenes a nuestros compatriotas en los Estados Unidos, la mayoría de los cuales ya tienen ciudadanía, por cierto. Nosotros necesitamos construir una nación libre, autodeterminada, con soberanía real, y para ello es fundamental usar todos los ladrillos que están en buenas condiciones. Con esos ladrillos, no importa el color que tengan, vamos a construir un nuevo El Salvador, pero no vamos a usar aquellos ladrillos que ya están dañados, porque entonces lo que levantemos se va a caer a pedazos. Nada más un dato para los Estados Unidos, ¿no?, que tanto hablan de defender la democracia o defender los derechos humanos a nivel mundial, y que eso les da supuestamente la facultad para poder intervenir donde les dé la gana. El número de detenidos en la frontera en los últimos meses, o en los meses en los que lleva Biden en el poder, el número de detenidos en la frontera de todos los compatriotas que intentan, no solo los compatriotas, no, todos los ciudadanos del mundo, de los ciudadanos de América Latina que intentan entrar a los Estados Unidos, el número de los detenidos es el mayor en los últimos 20 años. Resulta que Biden, el demócrata, es en un par de meses el personaje o el presidente norteamericano que ha detenido a más migrantes en su frontera. Entonces, ¿cómo puede un país que trata de esa forma o que tiene esa visión sobre nosotros tratar de venir a determinarnos qué es lo que vamos a hacer? Los salvadoreños no vamos a permitir que sea secuestrada nuestra soberanía y que nuestros compatriotas sean convertidos en rehenes.